Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Myung-ju Kim de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo viví una vida de baja autoestima, pero me encontré con Jesús resucitado que me dio esperanza y libertad. Quisiera compartirles la gracia de estar viviendo esta vida en abundancia. Mi padre trabajaba en el banco y mi madre era ama de casa. Crecí recibiendo mucho amor siendo la única hija. Cuando era pequeña, juntaba a los chicos del vecindario e íbamos al banco donde trabajaba mi papá a rogarle que nos lleve al cine, así de extrovertida era yo. Pero cuando estaba en sexto grado, internaron a mi papá por un leve síntoma de gripe y falleció repentinamente porque le colocaron mal la inyección para bajar la fiebre y le agarró un shock. Luego de su muerte, nuestra familia tuvo dificultades financieras debido a la traición de uno de los amigos de mi padre. Por eso, nuestra familia creció muy pobre. Mi madre tuvo que levantarse más temprano para empacar nuestros almuerzos e ir a trabajar, y tenía que hacer tiempo para hacer las tareas domésticas. Trabajó muy duro de esta manera, pero nunca me obligó a hacer ningún trabajo. Fue porque se sintió muy mal por el hecho de que no tenía a mi padre. Como mi padre se había arrepentido de no haber tenido una buena educación, fue muy estricto con nosotros, con respecto al estudio, hasta el punto de reprendernos. Una vez recibí las calificaciones, pero no podía entrar a casa por eso. Así que traté de cambiar el primer dígito de mi puntaje rascándolo con cuidado, pero como se notaba mucho, no pude entrar a casa, hasta incluso pensé en huir. Cuando estaba en la secundaria, tenía una amiga que su papá era un oficial de alto rango en el ejército. Y una vez vinieron equipos de soldados a limpiarnos el patio de nuestro colegio. Como era una amiga cercana, nos juntábamos seguido, y cuando nos reprendían, yo estaba muy segura de que la culpa era de ella, pero la profesora siempre me reprendía a mí. Como era pequeña, sentía mucha injusticia. Yo pensaba que todas esas cosas eran porque no tenía a mi papá y por las dificultades financieras. La realidad de que con el dinero todo era perdonado, la influencia de mi papá, que consideraba prioridad estudiar bien, y el remordimiento de no poder llevarle a mi mamá buenos resultados en los estudios, comenzaron a tener pensamiento de que era una persona inútil. Luego de eso comencé a ser más tímida y reprimida. Como no veía esperanza en mi situación familiar y tampoco quería pensar en la rutina de mis estudios, leí novelas románticas, dormía o tenía imaginaciones para escaparme de la realidad. Como no tenía propósito fijo en la vida, decidí seguir a mi amiga en entrar a estudiar nutrición. No era que me gustaba nutrición, ni tampoco es un campo seguro de trabajo, pero pensaba en que me preocuparía luego de lo que sucedería después y así solo disfruté de la facultad. Cuando trabajaba, me compraba ropa, y en una semana iba 5 veces al boliche y me desestresaba bailando, que no me entraba ninguna preocupación ni ansiedad. Sin embargo, cuando volví a casa, veía mi realidad y en mi corazón sentía un vacío. Luego de aprobar el examen de servicio público, conseguí trabajo como nutricionista de colegio. Me gustaban los niños, además me gustaba el hecho de estar recibiendo un salario mientras trabajaba. Sin embargo, para alguien como yo que nunca había hecho tareas domésticas, aún estando en situaciones difíciles, preparar un menú de nutrición no fue fácil. En ese momento, acaban de comenzar a contratar nutricionistas en las escuelas, por lo que era una posición ambigua. Pensé que solo tendría que idear un plan de comidas, pero también había mucho papeleo. Pero lo que me costaba aún más eran las críticas de los niños o la sinceridad de ellos sobre los alimentos que con tanto esfuerzo preparé y relacionarme con los maestros que dan excesivas exigencias. En las primeras veces que empecé trabajo, el director luego del almuerzo tiró la bandeja de la comida en el mostrador y se fue. Pero el ruido que hizo fue tan fuerte que todas las personas se asustaron y se dieron vuelta para ver. Resulta que dijo que no le agradó la comida. Si realmente no le gustaba, debería habérmelo dicho en privado. Estaba avergonzada y humillada frente a todos los maestros y niños. Solo quería esconderme. En otro colegio, el jefe me trataba muy bien. Dijo que le recordaba a su hija y que debería pensar que él era mi padre, y que si tenía alguna dificultad podía contar con él. Pero luego hubo un problema con el presupuesto. Yo hice como indicaba la planificación porque estaba de ayudante, pero como se trataba de dinero, me trató como una extraña y me pidió los papeles que tenía a cargo. Todo se resolvió a través de las complicaciones, pero a través de esto comencé a sentir que no había nadie en quien pudiera confiar en este mundo. Sentía mucha injusticia y traición que no pude dormir. No sé desde cuándo comenzó, pero empecé a tener dificultades para dormir. Todas las noches soñaba que me perseguía una serpiente grande como la anaconda me envolvía en su cuerpo y me tragaba, o me perseguía un fantasma o un zombi. Luego de dormir así, cuando me despertaba, parecía que no había dormido, y es más, mi corazón y cuerpo aún estaban más agotados. Cada vez tenía menos anhelo de vivir y pensaba en suicidarme.
También me anhelé morir mientras dormía. A la mañana, cuando abría los ojos, como veía la realidad de que seguía viva, no podía soportar el haber abierto los ojos. Sin embargo, si me moría, sentía el vacío de que mi existencia iba a desaparecer y además tenía temor de que si no creía en Jesús iría al infierno. Por eso no pude suicidarme. En esos momentos me encontré con la otra profesora de mi misma edad que iba a la iglesia Hambaum. Comenzamos a hablar y cuando nos conocimos mutuamente, ella me preguntó, ¿vas a alguna iglesia? ¿Cómo puedes creer en Dios que es invisible? Mientras ella me seguía hablando, me preguntó otra vez, ¿sabías que Jesús era una persona real? Por unos instantes me quedé sin palabras. Ella me dijo que Jesús era una persona real que existió en la historia, como el rey Sejong y como el comandante famoso Lee Sun-shin de Corea. Y además me dijo que Jesús es Dios y que hay que creer solo en Jesús. Nunca pensé a Jesús como una persona real, por eso me quedé completamente impactada. El impacto fue tan grande como si el mundo fuese sacudido. De esta manera acompañé a mi amiga a la iglesia. El pastor dijo, la resurrección es un hecho histórico. Dios dio una prueba a todas las personas al levantar a Jesús de entre los muertos. Podemos creer en toda la Biblia por medio de la resurrección. Además, dijo que solo por el Evangelio las personas cambian. Sin embargo, no podía creer en la resurrección. Pensé, ¿cómo es que una persona al morir puede volver a vivir? Por más que el pastor proclame la resurrección, o por más que vea a los miembros de la iglesia cambiados por la resurrección, no podía creer fácilmente. Ellos decían que si no creían en la resurrección, todo era inútil, pero aunque ore y vea la palabra, no podía creer en la resurrección. Pero luego compartieron la palabra de que la resurrección no debe ser según mis emociones y sentimientos, ni tampoco se cree con el conocimiento de este mundo, sino hay que mirarlo según el hecho histórico. Así tuve que dejar mi perspectiva del mundo y comencé a buscar sobre la palabra de la resurrección. Miré la vida de los discípulos. Los discípulos que se encontraron con Jesús resucitado testificaron a Tomás diciendo, «Hemos visto al Señor». Pero él dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en su lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré». Él era igual que yo. Él sabía claramente que Jesús murió, que fue sepultado en la tumba de piedra, por eso era obvio que no podía creerlo. Los otros discípulos también me eran igual. Pedro maldijo a Jesús y lo negó 3 veces. Y además los otros discípulos tenían miedo a la muerte, por eso todos traicionaron a Jesús y estuvieron escondidos. Pero aquellos discípulos cambiaron 180 grados. Proclamaban que Jesús resucitó, recibían persecuciones y no tenían miedo de morir. De lo contrario, están alegres de recibir persecución por proclamar al Señor de la resurrección y vivieron la vida de martirio, aunque no haya sido por dinero, ni fama, ni por poder. Realmente sucedió este hecho que si no fuese por encontrarse con Jesús resucitado, no hubiese sucedido. Viendo la vida cambiada de los discípulos, podía ver que la resurrección era segura, pero como vida no cambiaba, comencé a preocuparme. Luego en la iglesia vimos todos juntos la película Dios no está muerto 2. Era una película sobre la realidad de la discriminación que ocurre en América debido a las leyes contra la discriminación. La película trata de un caso en el que una maestra fue acusada de violar la ley cuando respondió a la pregunta de un estudiante durante la clase y luego se enfrentó a una conspiración para que la despidieran. La estudiante testificó en la corte para ayudar a la profesora, que estaba en problemas por ella, pero empeoró las cosas. Al final, el abogado le preguntó a la profesora de historia, «Para usted, ¿quién es Jesús?» Ella, al dar una sola respuesta, puede perder todo. La profesora de historia con temor respondió, «¿Por qué me preguntas eso ahora?» Pero el abogado continuó insistiendo con la pregunta, «¿Quién es Jesús para usted?» Es un momento crítico para ella. Es una situación muy importante. Ella estaba en quiebra por perder todo, el trabajo, la jubilación. Pero me preguntaba por qué el abogado estaba actuando de esa manera. Frente a la presión del abogado, la profesora confesó ante el juez y el jurado, «Jesús es el Cristo y el Dios viviente». Aquella confesión lo escuchó Dios y conmovió el corazón del juez y los del jurado. Pude darme cuenta que a Dios le agradó mucho la confesión de la profesora de historia mediante el culto de la iglesia Célula. Yo pensé, a Dios realmente le agrada esta confesión. Al igual que a mí, anhelo escuchar esta misma confesión. Constantemente la palabra, ¿quién dices que soy yo?, golpeó mi corazón. El pastor proclamó, ¿la resurrección es real para ti o es una doctrina o un principio? Mira quién murió, es Dios quien murió.
El Evangelio es creer en Jesús resucitado como dueño de mi corazón. Y luego nos mostró un video de otro pastor y nos dijo que debemos confirmar qué tipo de poder nos da la resurrección en nuestras vidas. Si Jesús es dueño, recibimos su gobierno en su totalidad y tiene dominio sobre todo. Es una palabra que escuché reiteradas veces, pero esta vez sentí que el todopoderoso Dios, quien resucitó y se sentó a la diestra en el cielo, me preguntaba: Myungju, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? No puedo explicar con palabras lo que fue delante del que tiene toda la autoridad y soberanía recordar mi vida hasta ahora. Pude darme cuenta que la resurrección era un conocimiento. Las lágrimas me taparon la vista. Pensaba que estaba creyendo en la resurrección. Si bien me estaba preocupada de que mi vida no cambiase, como tenía ciertos conocimientos y alegrías, pensé que obviamente estaba creyendo. Sin embargo, eran conocimientos. Por eso no tenía esperanzas en el cielo, ni tampoco anhelaba recibir los premios celestiales. Estaba confundida, agradeciendo que con el amor que estaba recibiendo era suficiente. La vida que había vivido era difícil y pesada. Por eso, luego de recibir la salvación, quería vivir mi vida a mi manera. Quería vivir una vida en donde yo era feliz. Las cosas difíciles y malas quería que lo cargue Jesús, y las cosas buenas quería cargarlos yo. Decía Señor, Señor, pero todas las decisiones no eran conforme a la voluntad de Dios, sino a la mía. Esta centralidad era muy malvada. Jesús vino por mí a esta tierra a morir y resucitando se hizo mi dueño, pero yo seguía delante de él pataleando, queriendo ser la dueña. No podía haber sido más cruel. No sentía más que dolor por todo este tiempo que viví engañada. Caí en llanto diciendo: Dios, perdóname por favor. Perdóname por no haber creído en Jesús y por haber vivido hasta ahora siendo la dueña. Ahora, entra a mi corazón como mi dueño y ayúdame a que yo nunca más viva como dueña. Seguía llorando, aunque cante alabanzas o esté orando. En Romanos dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Estaba muy agradecida por esta palabra. Ahora, cuando Jesús me pregunta: ¿quién dices que soy yo? Yo confieso con sinceridad: Jesús, tú eres mi dueño. Ahora, como la resurrección es real, veo el reino eterno. No es que lo vea con mis ojos, sino que es el lugar donde está sentado mi dueño Jesús a la diestra del trono de Dios. Es el lugar donde nos sentará a nosotros junto con Él. Y además es el lugar donde hay todo tipo de premios preparados para mí. Al pensar que me estaba dirigiendo a esa dirección, me fue real el cielo. Antes, en la comunidad, falleció una hermana por insuficiencia renal y se fue al cielo. La comunidad entera habíamos orado con un solo corazón hasta la madrugada para que la salvara. Pero ella se fue primero al cielo. Realmente no pude comprenderlo. Y decía: ¿por qué? ¿Cuántas personas son las que oraron por ella? Nosotros oramos duro por ella, pero al final muere. Tuve rencor hacia Dios. Era porque no tenía esperanza en el cielo. Por eso es que pensaba que la muerte era el fin. Yo no sabía que desde ahí se comienza la verdadera vida. Pero ahora pienso en que debo ir preparándome para ese reino. En uno de los cultos de la iglesia Célula estábamos leyendo Hechos y 1 Corintios 15 y comencé a anhelar el cuerpo resucitado. Al pensar que junto a Jesús vestiré el glorioso cuerpo resucitado, tuve la esperanza de que quisiera pronto despojarme de esta carne y vestirme del cuerpo resucitado. Así como Moisés rechazó la vida como el hijo de la hija del faraón y prefirió padecer sufrimiento junto al pueblo de Dios, yo también anhelo correr por obtener un mejor cuerpo resucitado. Ahora, como la resurrección se me hizo real, comencé a ver a las almas. Mi prima está dirigiendo un asilo de ancianos y suelo visitarla seguido. Allí hay abuelos y abuelas que padecen de la enfermedad de Alzheimer. Una abuela de 90 años llama al director, que es de 60, hermano mayor. A mí me da pena estas personas, pero nunca pensé que les compartiría la palabra de Dios por su estado mental. Pero ese día sostuve a la abuela que padecía de Alzheimer y le compartí el Evangelio y juntas hicimos la oración de recibir a Jesús.
En la siguiente visita le pregunté, Abuela, ¿quién es el dueño de tu corazón? Al principio me escuchaba como si fuese la primera vez y me hablaba de otras cosas, pero cada vez que voy le digo repetidas veces que Jesús resucitó y es nuestro dueño. Pude darme cuenta del gran amor de Todopoderoso que vino y se fue en medio de esta oscuridad. Me acordé del pasaje en el cual Jesús le pregunta varias veces a Pedro si lo ama, que apaciente las ovejas. Hasta que vaya al cielo, lo que no debo soltar en esta tierra es llevar a cabo la misión que nos dio Jesús. Antes odiaba la profesión de nutricionista, pero ahora que Jesús es mi dueño, estoy sirviendo de la mejor manera en alimentos saludables y ricos a los alumnos y profesores. Y además estoy preparando las clases con mucho esfuerzo. Como sé claramente lo preciado que es la misión que Dios me dio, estoy orando ansiosamente para que se levante una iglesia célula aquí. Ahora que creo a Jesús resucitado como mi dueño, me convertí en un ser preciado más que el mundo. El Todopoderoso que creó el universo con su palabra es mi Padre y me convirtió en un ser que posee todas las riquezas dentro de Jesús. Estoy gozando con todo mi corazón de la palabra, la verdad os hará libres. Creer en Jesús resucitado como dueño es la mayor alegría y libertad que hay en este mundo. Jesús es mi Señor. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.